Bendiciones, familia Nisi, muy buenas noches, gracias por estar en nuestra compañía. De verdad que es un privilegio que usted esté cada vez con nosotros y su fidelidad para nosotros es de verdad un privilegio. Bueno, me encuentro esta noche aquí en un privilegio de estar con nuestra pastora Arely de Garay, así que quiero pedirle, pastora, que salude a los que nos están sintonizando por Zoom o por Facebook. Es un gusto, hermanos, de estar nuevamente con ustedes, aunque desde nuestra casa, pues estamos transmitiendo, ¿verdad?, en días de semana, pero no es lo mismo estar acá en la iglesia. Se siente la falta de los hermanos. Amén. ¿Verdad? Se sienten los abrazos, la falta de los abrazos, las pláticas, los consejos. Todo eso hace falta. Hace falta, sí. Pero sabemos que pronto, muy pronto, ¿verdad? Eso va a volver a suceder y en la manera que uno ni se imagina ni cree, porque Dios Amén. es un Dios todopoderoso. Amén, amén. Bueno, esta noche quisiera que esta entrevista le diéramos un enfoque, uno familiar. Y quizás una pregunta que le quiero hacer es que ¿cuántos años lleva de casada? Creo que vamos a cumplir 39 39 años. 39 años. casada, Ok, sí. qué bueno. Ahora, yo me gozo tanto cuando el pastor cuenta que él escuchó la doctrina de la fe y la prosperidad y él decide cambiar el chip. Y llega ese momento en que se juntan las dos experiencias de la doctrina anterior, ¿verdad? Y me causa gracia que dice que usted le dijo que ya no les mintiera a los hermanos. Pero mi punto es respecto a la unidad en el matrimonio y en la familia, porque usted tenía razón en el sentido de que los dos conocían la doctrina en la que estaban anteriormente, pero luego usted decide unirse también a lo que él estaba en ese momento cambiando. Entonces, porque era elemental la unidad, porque a veces pienso que en los matrimonios o en los que vamos iniciando por no dejarnos afuera, a veces nos cuesta como entrar en la unidad. O sea, ahora los frutos hablan de ese momento, pero ¿cómo usted decidió decir, bueno, me voy a unir a mi esposo, a este hombre que hoy está creyendo en esta doctrina, después de tener tanto tiempo de conocimiento? Mire, la verdad, hermano, es que quizás en el fondo se llega a encariñar con los miembros de la iglesia. Sí. Y yo estaba identificada con los miembros de la iglesia donde yo por primera vez me comencé a congregar, okay. Aunque yo recibí a Cristo en una iglesia bautista. Ok. Y cuando yo recibí a Cristo, algo cambió dentro de mí. Sé que fue el Espíritu Santo, porque no estaban hablando de nada que a mí me hiciera mover el corazón. Estaban hablando de Jetro, el suegro de Moisés, y era un pastor americano, de esos que no son muy efusivos, eran bautistas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, tranquilos. Pero cuando dijo quieren aceptar a Cristo, yo creo que fue el Espíritu Santo, yo brinqué a la, ¿cómo se llama? Aceptar, al altar. Y yo no paré de llorar por 2 días. Entonces me llevaron a un cuartito para explicarme lo que yo había hecho. Yo no sabía que había hecho en realidad, ¿verdad? Ajá. Por eso es que hay que explicarle a la gente qué significa. ¿Qué significa? Okay. Porque yo siento que a partir de ese día el Espíritu Santo comenzó a obrar cosas nuevas en mí, ¿verdad? Entonces, y comencé a leer la Biblia y la verdad es que a mí no me cuestan los cambios. Ok. Sí, lo único que me costó cambiar fue, ¿sabe qué? De la máquina de escribir antigua a la computadora. Le metía el disco, se lo metía en otro lado, ¿verdad? Entonces tenía que pedir ayuda. Sí. Es que era totalmente era diferente. otra cosa, ¿verdad? Entonces era otra cosa. Entonces, de tal manera que me mandaron a Costa Rica a aprender. Entonces,
Entonces sé. no le costó hacer No el me cambio costó. a unirse a su esposo en la nueva doctrina de la fe. No, porque yo siempre decía, a Ajá. mí me gusta la buena vida. Mi Sí, abuela me decía, sí. mira hija, el dinero es para gastarlo, me decía, Ajá. ¿verdad? Y eso se me quedó grabado Ajá. para siempre Sí. y lo practiqué. Entonces, y Dios me bendijo con buenos trabajos Amén. y yo pues tenía para gastar. Sí, Entonces, sí. el decir que me cambiaba de una doctrina a otra, lo que yo sentí en la otra iglesia era que como que había llegado un momento donde usted ya topa, ¿verdad? Ya no hay más conocimiento, Ya, ok. ¿verdad? Ya Ok. no hay más, más de Dios. Y cuando llegaban las americanas a enseñar, yo les preguntaba a ellas qué era la entera santificación, a qué le llamaban ellos la entera santificación. Yo quería saber, no me lo podían explicar. Ellos le llamaban eso a la llenura del Espíritu Santo, pero por ser de denominación, ella no podía ni mencionar eso. Al Espíritu Santo, así, la llenura. la entera santificación, ok. la llenura del Espíritu. Entonces ahí estábamos, era la entera santificación, era la llenura del Espíritu, yo no entendía. Ok. Entonces, y luego en esa época creo que no me había casado con un mando cuando yo iba a esas clases y después iba a las clases de él. Ajá. ¿Verdad? Él venía de una iglesia pentecostal. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces era un revoltijo de doctrinas, Sí, la sí, verdad. me imagino. Porque después se fue para una asamblea de Dios. Sí, sí. Entonces yo creo que el confundido era él, porque había andado en un montón de iglesias. Andaba para arriba, Sí, para abajo. exactamente. Entonces, Sí. pero a mí no me cuestan los cambios. Ah, ok, yo, ok. yo me adapto a los cambios. Qué bueno, qué bueno. No Bueno, tengo gracias a problema. Dios que se quedaron en esta doctrina y nos Sí. están enseñando a nosotros. Ahora, de verdad una de las cosas por las que yo los admiro a ustedes es por su carrera tan hermosa del matrimonio, porque pienso que los tiempos van cambiando y a veces el tiempo hace que cambie a las personas. No debería ser así, a mi manera de pensar, pero esa es una de las razones por las que yo los admiro a ustedes, mantenerse tanto tiempo. Y sé que hay cosas que son bien elementales para que el matrimonio y la familia permanezca siempre inquebrantable. Pastora, ¿podría usted decirme uno del más importante que haga que pueda el matrimonio y la familia llegar a tanto tiempo en la victoria? Decir, seguimos aquí juntos. Mire, yo creo que es el perdonarse. El El perdonarse. estarse constantemente perdonando. Ok. Porque a veces, mire, el carácter de mi esposo, por ejemplo, es fuerte, Ujú, ujú, ¿verdad? Y hubo una época en que yo no me dejaba. ujú. Entonces, ahí era el conflicto, pero veníamos, luego hubieron 2 demandas de divorcio de mi parte para él, porque él no cambiaba, él era fuerte y así me trataba. Entonces yo quería tener un trato de señorita, pues, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, pero al fin volvíamos, hablábamos y ya seguíamos adelante hasta el día de hoy, Amén, qué bueno. ¿verdad? Y no es que se terminaron los problemas, ¿no? Si siempre hay. sí. La diferencia de carácter, eso como que es lo que más marca. Pasamos siempre toda la vida en esa lucha, Sí, ¿verdad? en Que esa lucha. que somos Pero diferentes, pues, de las perdonando, parejas. perdonando, Perdonando, perdonando. ok. Eso es una clave bien El importante. perdón, el perdón. El perdón en todos lados, Ok. ¿verdad? El perdón en todos lados porque el perdón tiene que ser en la casa, con la familia de mi esposo, con la familia mía, con los miembros de la Compañeros. iglesia. Y mire, desde que estamos aquí casi yo ya no lloro porque yo ya sé quién soy en Cristo. Eso es lo que sí, ¿verdad? Es más clave Ya no me todavía hacen eso. llorar, Sí, no, sí, porque sí, yo sí. sé quién soy en Cristo. Entonces, lloro por la presencia de Dios a veces, pero no. Entonces el perdón, pastora, decía, debería ser una manera
como una manera de vivir, en constante, en constante. perdón. Y no solo con la familia, el matrimonio, No, sino es con con todos. todo, es con todo, todos. es Ajá, con se vuelve un todo. estilo de vida, me imagino. Así es. Bueno, ahora, hay un don que me encanta que Dios le ha dado a usted y es el don de la sanidad. Un milagro que usted se recuerde que Dios hizo y que usted no se le olvida que usted oró por esa persona y se sanó y usted no se le olvida. Me imagino que han de Mire, ser son muchos, pero sí. uno que nos... Son muchos. Mire, aquí yo voy a pecar de infidente, pero mire, lo que más me impactó, lo que más me ha impactado, y no es de sanidad exactamente, el de sanidad fue de un muchacho amigo de mis hijos, que él cayó le dio una aneurisma. Y durante esos meses que estuvo en el hospital, lo metieron en coma inducido, sí. y él no supo nada de qué le pasó. Cuando Dios me habla, yo estaba orando y Dios me habla y me dice, ¿conoces a fulano de tal? Sí, es necesario que vayas ahorita a orar por él. Sin saber nada, pastor. Sin saber nada. Wow. Entonces, mi hija sí me había contado porque ella es amiga de la hermana. Ok. Entonces, yo le decía, qué terrible, tan joven, tiene 2 niños chiquitos. Y no me dijo orar, que si iba a ir a orar. No, Dios me habló. Ya. Y le dije yo, ahorita mismo voy. Y le pregunté dónde vive y vivía al otro lado de mi casa. ¿Cerca? Sí, al otro lado de mi casa. Total que yo me fui a pie. Y comenzó la sanidad. Amén. ¿Verdad? Amén. Comenzó la sanidad hasta el día de hoy. Él no se dio cuenta. Cuando me invitaron al testimonio, porque hicieron un gran testimonio, yo creo que así debe ser la gente de agradecida, sí. Después de recibir un milagro. Después de recibir un milagro. Hacer fiesta. Fue ahí en Santa Elena fue, repartieron de todo, hubo música, ellos no danzan, ¿verdad? Pero hubiera sido un fiestón, ¿verdad? Pero de ese milagro de sanidad sí me acuerdo. Bueno, entonces significa que después de que pase esto y estemos de nuevo en casa, tiene que haber varias fiestas, porque Dios ha hecho milagros en estos días. Sí. La verdad que ha sido, todos creo que podemos testificar del milagro de Dios. Grandes milagros. Ahora, yo analizaba un día de estos que la pandemia quiso meter a veces hasta en la vida de los cristianos desánimo, tristeza, o quizás momentos en el que se cuestionaron diciendo que, bueno, ¿y qué pasó, verdad? Y tanta noticia y tanta falsa palabra, decir que Dios con un propósito envía las cosas, y entonces a veces las personas de oír tanto se confunden, se desaniman, a veces no quieren ya escuchar, a veces ya no quieren adorar, a veces ya no se quieren conectar, y todas esas cosas que a veces el enemigo quiere robar. Entonces, ¿qué, pastora, nos podría decir? Porque definitivamente el enemigo es el que nos quiere robar la semilla. Sí. Pero ¿cómo podemos vencer ese desánimo? Yo sé que es un tema largo, pero un consejo que nos puede dar. Mire, lo primero que sucedió fue que creo que a todo el mundo agarraron por sorpresa. Sí. ¿Verdad? Nadie estaba preparado. Nadie sabía, nadie estaba preparado. Sí, así es. Y la gente del mundo entró en temor. Yo le digo, no me quedó tiempo de tener temor. Primero, yo vencí el temor hace muchos años. Es de las cosas que también yo agradezco a las familias que nos están enseñando, porque el temor yo lo erradiqué de mi corazón, es ya como innato en mí. No hay temor, porque sé que Dios está conmigo, ¿verdad? Entonces lo que sí me dio fue mucho cansancio, ¿verdad? Mucho cansancio, porque las empleadas no llegaban, entonces a mí me tocaba todo. Sí, me imagino. ¿Verdad? Entonces mejor para no alborotar el ambiente, me sentaba por ratitos, me quedaba callada, entonces, y ahí seguía.
¿verdad? Pues ya tengo yo 65 años, no tengo la habilidad de correr y de hacer todo al mismo tiempo como antes, ¿verdad? Hoy me tomo mis breaks a cada rato, me siento, se me inflamaban los pies y yo se los enseñaba a mi esposo, mira cómo tengo los pies. Del ¿verdad? oficio, Y- tanto hacer oficio. tanta cosa, ¿verdad? Sí, Y sí. como hay muchas gradas, había que Sí, subir sí, y bajar exacto. muchas gradas. Tocan el timbre como 5 veces al día. Entonces yo tenía que estar subiendo y bajando gradas, subiendo y bajando Sí, gradas. sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, eso fue lo único que yo puedo decirle. Pero en cuestión del temor, mire, una cosa que yo le dejé de tener miedo a la muerte. Y ese es el miedo que todo el mundo tiene. El miedo a la muerte yo lo eché fuera de mi vida. Porque si muero me voy con Cristo, Ganancia. que es mucho mejor, digamos, Ganancia, dice Pablo. ¿Verdad? ¿verdad? Y si quedo, aquí estaré para Y él seguir sigue conmigo, ayudando. él sigue conmigo. Sí, no. Y entonces sentimos que no hubo escasez. Dios cumplió Amén. en todo, Sí, en definitivamente. todo, Amén. ¿verdad? Entonces, es más que como yo cocinaba, entonces hacía, ¿cómo se llama? Comida de receta y todo Sí, eso, ¿verdad? ok. Bueno, Así que- ya para cerrar, pastora, solo díganos cómo ahora debemos recibir la normalidad, porque le llaman la nueva normalidad, pero realmente el pastor nos ha enseñado que es la normalidad, como, ¿verdad? Pero, ¿qué consejo nos da cómo recibirlo? ¿Qué cambios debemos tener? Más que todo siento en el sentido espiritual, que tenemos que tener ya una perspectiva diferente después de esto, porque ha sido un testimonio, por ende tenemos que ser cristianos más fuertes, pienso yo. Entonces, ¿cómo recibir esta transición que viene a la normalidad en el sentido espiritual? Mire, lo que a todo el mundo, porque esto fue mundial, le faltó información. Y nos dejamos ir con la información que nos daban los gobiernos. Si nosotros hubiésemos tenido la información correcta, nosotros, mire, con una aspirina y con limón nos hubiéramos curado, porque era una gripe Sí. de esas que no dan siempre. Sí, superable, Es superable. superable. Y que además de eso, la gripe no se repite, una cepa de gripe no se repite. Siempre es diferente, diferente. Esta era diferente. Pero el ataque al virus era de la misma manera. La gente se moría de otras cosas. Sí, es cierto. O porque no le daban la medicina, o porque tenían temor, porque el temor mata, hermano. Claro, claro. El temor envejece, el temor adelgaza, el temor mete muchas cosas. Deprime. Yo, Sí. yo Ok. le digo, quizás estuve un tiempo allí del otro lado, pero de este lado yo nunca tuve temor, ¿verdad? Sí tuve las precauciones de más higiene, ¿verdad? Yo andaba siempre lavando los baños, eso, y limpiando, y nos bañábamos al entrar, porque desconocíamos, ¿verdad? Ya. Había desinformación. La ahí, desinformación. Pero ahora que ya conocemos de qué se trataba el virus, ¿verdad? Era otra cepa de gripe que una señora que me llega a ayudar me dice, mira, ahí por mi casa les dio. Y solo se tomaron una aspirina con limón. Con limón. Y se curaron. Tan sencillo que estaba, ¿verdad? Tan sencillo que estaba. Sí, así Sí. es. Y hay muchos testimonios de eso que la gente, y por eso la gente ya no prefiere ya no ir a un hospital. mejor Ahí quedarse se en muere. casa. Ahí se muere, a morir se va. Así Sí, es. porque se contaminan Bueno. de todo. Bueno, gracias a Dios porque efectivamente las cifras que eran malas están bajando, pero no
No, pues, por Dios y Es porque Dios. la gente tomó el valor de decir, lo vamos a Sí, enfrentar. sí, ¿verdad? lo vamos a Sí. enfrentar. Bueno, entonces creo que de lo que podemos sacar esta noche de nuestra pastora es a vivir dos cosas muy importantes que yo pude sacar de esta conversación. Vivir en constante perdón, o sea, como un estilo de vida. Y segundo, a sacar el temor de nosotros, porque el temor puede acarrear con él muchos otros problemas. Bueno, ha sido una bendición estar con la pastora esta noche y quiero decirles que tenemos en nuestra iglesia un pianista que además de, bueno, es un músico y también Dios le ha dado la habilidad de ser productor. Así que él nos quiere bendecir esta noche con uno de los proyectos personales que él ha hecho. Todo lo que ustedes verán en el video fue realizado por él, desde ejecutar un instrumento, grabar un video y hacer